Morning, Howard. It's really a pleasure to have you Buenos here with us días, today. Howard. Es un placer tenerte I'll aquí go hoy. directly to our questions. Voy directamente a las You preguntas. say we need a Usted brown dice revolution que instead of a necesitamos green una one. revolución marrón y no una What do revolución you mean by verde. this? ¿Qué quiere And decir what con are- esto? what are the similarities ¿Y and cuáles son las differences with the green similitudes y las revolution? diferencias con la revolución the Green verde? Revolution Creo que la revolución was verde a very important step fue un paso towards where we muy are today. importante But para we like donde to nos talk about a encontramos brown hoy. revolution, Pero a nosotros nos meaning gusta that hablar de la we need to revolución not just marrón, focus on que no se enfoca what the Green solamente Revolution was, but to en look lo que forward, fue we la need to revolución focus verde, pero on how tenemos we're que gonna sustain enfocarnos ahora ourselves and how en we're cómo gonna vamos a sustain the soil. sustentarnos y cómo So vamos a brown sustentar el revolution suelo. really Así que la refers to, revolución marrón en realidad soil health se and refiere a la rebuilding salud soil, del protecting suelo soil. y a And proteger if we al don't do suelo that, y we won't reconstruirlo. succeed Si no in lo the hacemos, no future. vamos a tener And éxito en el so if you go futuro. to many Así places que in si van a Central distintas America partes de and América Africa Central particularly, y particularmente de you África, find a lot of van a encontrar weathered soils, a lot of erosion, mucha a lot erosión, of mucho soils that have been suelo depleted of nutrients, and you degradado can't de just throw nutrientes. chemicals and fertilizers Y no on se those puede soils. colocar That's a solamente productos biological químicos y issue. fertilizantes It's a en el suelo. Es un biological tema fix. biológico. And so, Tiene que we ser have una to do reparación that in a biológica way y lo that debemos allows the hacer soils to de regain manera their que productivity. permita a los So suelos if we want to look down the road recuperar 20 su or 30 or 40 productividad. Hace years, 30 if we o don't 40 años, si learn nosotros no or we are aprendemos not better o no at protecting those mejoramos soils and rebuilding la those soils, protección del suelo y su you can talk reconstrucción, about podemos all the hablar yields you want to talk de about, todos but los there'll be rindes que big, quieran, big pero areas va a haber across the grandes globe áreas en todo where el we mundo cannot en donde no achieve vamos a those poder yields if we don't lograr take care esos of the soil. rindes si no Thank you very much. cuidamos al suelo. Muchas gracias. Many people say that the Muchos current dilemma dicen of que el mankind dilema is actual de achieving la a humanidad harmonious es coexistence lograr una between existencia economy and armoniosa ecology. entre la ecología What is your opinion y la about economía. ¿Qué Well, I opinan think sobre that's very esto? true. Bueno, creo que es muy But I cierto think eso, that, pero what you have, lo que and you'll tenemos, see a lot of y people van a here that are ver going to stand muchos up and aquí talk about que hablarán improved seeds and better de fertilizers mejores and- semillas, and- mejores and the introduction of new fertilizantes chemicals. y And la that's all introducción de great. nuevos We need productos that, químicos. Eso es okay? That's an fantástico, lo important necesitamos. aspect Es un of aspecto muy achieving, importante para better lograr productivity. una But mejor you'll see productividad. very few people Pero van a stand up ver here que and pocas represent personas nature. You'll see very representan few a la people up naturaleza, here muy pocas that are personas telling aquí you how que les dirán to cómo improve water quality, mejorar how la to calidad improve del soil agua quality. o mejorar la So, calidad del suelo. what we hear the most Lo of, que what we're the escuchamos most más, familiar with, con lo que is estamos más how to just familiarizados simply focus es como on yield simplemente and enfocarnos en el increase rinde productivity. y aumentar la If we only productividad. focus Si on solamente that, nos enfocamos it's en a very eso, short-sighted approach, and we've learned that es in a muy lot a of corto places already in plazo. the Lo world, hemos where visto we've en seen distintas partes yield del mundo, donde reductions, vimos que la where we've producción y el seen, rinde, o donde places hemos visto where lugares you actually have en to donde de abandon hecho land se ha because the abandonado soil la has tierra been, porque el suelo depleted of either se ha nutrients or the degradado de pH sus becomes so, nutrientes o que el out of pH balance or whatever it is. se desestabiliza o So, lo que where we fuere. are Así que in donde the nos United encontramos States, ahora en we Estados can make a Unidos, lot of mistakes podemos cometer and don't see muchísimos them and errores don't pay y the no price. verlos A lot y no of pagar places el in precio. Argentina, you Muchos can make a lugares lot en of mistakes and you Argentina don't pay pueden the cometer price. muchos errores Go y no talk pagar to el a farmer in precio. Malawi or Sierra Sí, Leone hablen or in a alguien Guatemala, con on Malawi, en Honduras. Malawi If o they en make mistakes, they Guatemala, pay a Honduras. very Si high ellos price for that. cometen And errores, van a so, pagar un precio muy if we alto por think ello. Así only que in si first world solamente terms, pensamos en and we términos del think primer only in the mundo y terminology solamente en that la we terminología are familiar que with, nosotros then conocemos, eventually, on a eventualmente global scale, we're a going to face some nivel serious issues. mundial vamos a cometer Well, we know muchos that demand errores. for food will Sabemos que la continue to demanda increase de until alimentos va 2050. a seguir What type aumentando of al año agriculture do you 2050. ¿Qué believe will be tipo de necessary to agricultura satisfy será this necesario food para demand? satisfacer May esta demanda de organic alimentos? production or technology help? What do you Producción think about orgánica, más biotechnology? tecnología. ¿Qué piensa Well, I de la think it's gonna take biotecnología? everything. Creo I que mean, se va a necesitar todo I eso. think every kind of Creo que agriculture todo can tipo de make some kind of agricultura contribution. puede But hacer algún tipo de We're not aporte, going to be pero able to rely, I mean, if you really si realmente look at organic production, pensamos en and la we have producción some big orgánica organic farmers y around us in tenemos Illinois, grandes productores en Illinois, and we've productores learned from that. orgánicos, I y mean, hemos aprendido de ellos. we can learn a lot from Podemos organic aprender farming in mucho terms of the use of de la cover producción crop orgánica rotations para and el uso de some of las the things that rotaciones, del would help us verdeo improve y del a tipo de high cosas yield que nos production va system. a mejorar But el if you look at it sistema on de a altos global rindes. scale Pero and si you nos start fijamos en una thinking about escala how you have to get that global y fertilizer, pensar where you have cómo to get obtener it ese to, fertilizante y a dónde organic llevarlo, farming on a large la scale producción globally orgánica becomes a very
gran very escala challenging, se and there's a vuelve lot muy of studies out difícil. there Hay that muchos I would estudios actually believe to be true que creo que that look son at
reales que dicen qué podemos hacer en cuestión de producción orgánica o en sistema de altos rindes. Si uno dice, hay algo importante que decir. Si tomamos a los que ganaron, a los mayores productores de maíz el año pasado en Estados Unidos, que es más del doble del promedio, si tomamos un establecimiento orgánico, ¿puede hacer lo mismo? Bueno, se puede hacer prácticamente lo que quieran si se crea el entorno adecuado. Si pensamos en la productividad, no se puede tomar un rinde fenomenal y decir, bueno, esto es lo que se obtiene. No es así en el mundo real. Creo que tenemos que pensar en América Central y en África, que no van a lograr ese tipo de rinde, pero ¿cómo llevan de cierta productividad por hectáreas a 50, a 70? Es tan simple como lo que ha hecho aquí en la Argentina o en Estados Unidos, porque requiere enfocarnos en cómo reconstruir el suelo, cómo tratamos el suelo y cuáles son las técnicas que utilizamos. Y la gran cuestión es la calidad y disponibilidad del agua y cómo cultivamos va a tener un gran impacto en el resultado. Estamos trabajando en esas cuestiones también aquí en la Argentina. Si bien en teoría la producción actual satisface la demanda de elementos, estamos enfrentándonos a desafíos relacionados con el alimento. ¿Qué piensa al respecto? Probablemente nos estamos acercando a nivel calórico a producir suficiente alimento con una base mínima de calorías, pero siempre estamos hablando de la asequibilidad. Y uno de los grandes mitos, creo, que tienen los productores en Estados Unidos, y seguramente también en Argentina y Brasil y en otros lugares donde hay alta productividad, es que tenemos que alimentar al mundo. Bueno, el mundo no se va a alimentar solo con lo que hagamos nosotros, porque hay cientos de millones de pequeños productores, y si piensan en dónde viven y qué es lo que pueden llegar a tener acceso y pagar, no van a comprar maíz embarcado de Estados Unidos o de la Argentina, van a estar comprando maíz de su región, del mercado local. Así que la asequibilidad, en realidad no se puede separar la forma de pago y el poder lograr ese producto. Vamos a aumentar la productividad porque muchos de ustedes, productores y proveedores, han demostrado que es posible y vamos mejorando en esto, pero eso no es la única solución, porque la asequibilidad significa rutas, depósitos, etcétera. Y uno de los grandes desafíos en la mayoría de los países, además de Argentina y Estados Unidos, es inversión en infraestructura. Y esto típicamente no ha sucedido al nivel requerido. Si se fijan en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros teníamos un gran sistema ferroviario allá por el siglo XIX, pero los productores se quejan con razón de que nuestras hidrovías necesitan mejoramiento, pero tenemos un sistema que nos permite transportar de manera eficiente millones de toneladas de grano. Tenemos una gran capacidad de almacenamiento. Todo eso requiere miles de millones de dólares de inversión durante años, así que no se espera que esto suceda de la noche a la mañana. Necesitamos algunos millones aquí en la Argentina también. ¿Cómo abordamos la malnutrición y desnutrición en ciertas sociedades subdesarrolladas? ¿Recomiendan transferencia de tecnología o asistencia social? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es el potencial para producir más alimento en el futuro? Son como 4 preguntas. Voy a tratar de responder. Creo que la malnutrición, la desnutrición, todas esas situaciones
son las más difíciles de abordar. Nuestra fundación se enfoca principalmente en la productividad a nivel del establecimiento agrícola y mejorar la sustentabilidad a nivel rural. Es más fácil comparado cuando pasamos a los temas de nutrición, porque si hablamos de asequibilidad, es mucho más fácil que la nutrición, porque es necesario tener mucho más nivel de educación, muchos más expertos en cuanto a ayudar a las personas a comprender qué es bueno para ellos, qué no, y luego llevar la educación a ellos. Así que la nutrición posiblemente sea un desafío mucho más importante que el tema de la productividad. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Bueno, en primer lugar, cuando se pregunta acerca de la tecnología, hablo de la posibilidad o disponibilidad de abordar las cosas de manera distinta con la tecnología. Si uno puede crear algo a través de la biotecnología que permita abordar las enfermedades o el tema de las vacunas o que nos permita hacer las cosas de manera distinta de lo que hemos hecho en el pasado, eso sería un concepto muy interesante, pero también es necesario tener regulaciones y aceptación pública del gobierno. Y hemos aprendido esa lección en cuanto a los transgénicos, que también se producen aquí en la Argentina y en Estados Unidos. Es un proceso de largo plazo y no es fácil que todo el mundo comprenda sus beneficios. Y en realidad no estoy tan seguro que nos hemos tomado el tiempo de entender cuáles son sus desventajas. Así que tenemos que tener cuidado. Última pregunta. ¿Cuáles son las regiones que piensa que tienen el mayor potencial para producir alimento en el futuro? Bueno, hemos dedicado 1 año y medio, casi 2 años trabajando para tratar de reunir la información y comprender la producción en el continente africano. África, el primer objetivo de África es saber cómo se van a alimentar. Y hay una gran brecha entre donde se encuentran hoy y dónde está la respuesta. África es el único continente que está más atrasado en función de su capacidad para alimentarse y tiene un gran problema en ese continente. He visto muchos productores y tienen muchos problemas de hambre. Es muy difícil de abordar esos temas allí porque uno tiene que luchar contra muchos elementos, pero el gobierno de ciertos países puede o triunfar o fallar. Y finalmente yo creo que África es una gran pieza de cómo va a ser alimentado el mundo. Lo que hemos aprendido es que no se puede simplemente pensar en la masa de la tierra. El señor Peterson está hablando de sabanas en África. Sí. Va a haber distintos resultados según cómo abordemos el problema. Si nosotros nos fijamos en África, no es simplemente masa de tierra. Muchas personas, si no entienden acerca de la agricultura y si piensan en masa de tierra, hay 50.000 hectáreas por aquí y 1.000 por aquí, podemos cultivar eso. No necesariamente se puede hacer eso. Es necesario comprender cuál es el impacto y por qué África está teniendo problemas en su producción. Y nosotros obtuvimos 52 razones distintas. Estamos hablando de infraestructura, de problemas ambientales. Si analizamos cada país en África, muchos países se podrían alimentar a sí mismos, pero no es que necesitan más tierra, necesitan
hacer más productiva su tierra. Y esto necesita apoyo del gobierno y requiere las técnicas adecuadas, las aplicaciones adecuadas de lo que yo llamo producción biológica, porque a mí no me gusta confundir y hablar de producción orgánica. La producción biológica es importante. Nuestro establecimiento es en parte biológico porque dependemos mucho del verdeo, de la rotación de los cultivos. Así que la producción biológica combinada con la aplicación apropiada y un buen uso de los fertilizantes va a llevar todas esas cosas en conjunto para tener éxito. Pero la gran valla va a ser política, va a ser la infraestructura y no se puede resolver esas cosas desde afuera, tratando de convencer que cambien adentro. Se necesita que la gente de ese país que convenza al gobierno que se requiere ese cambio. ¿Cree que la producción va a cambiar la demanda o esto va a llevar a la sobreproducción? ¿Qué situación ve? Bueno, es como en todo. Hay a ver algunos lugares en donde tenemos la misma producción que ahora, de ver cómo se utilizan esos cultivos y esos alimentos. Y en muchas partes del mundo no hay suficiente producción. Creo que eso no va a cambiar. Lo que sí creo que tiene que ocurrir es que el mundo necesita seguir el ejemplo de Argentina y Estados Unidos necesita hacerlo en términos de estar en un 95% en siembra directa. Cuando uno habla de siembra directa parece algo simple, pero es complicado y involucra muchas cosas. Tenemos que hacer agricultura pensando en términos de sistemas. Constantemente estamos tratando de mejorar con esto. Manejo de nutrientes, rotación, densidad de siembra, el uso de cultivos de coberturas, cómo regamos si tenemos sistemas de irrigación. Es decir, tenemos que empezar a pensar en términos de sistemas. Y no lo hacemos en la actualidad, de verdad no lo hacemos. Necesitamos que buena parte de la gente que está acá hoy vendiendo los productos, que ellos también piensen en términos de sistemas. Y nosotros tenemos que llevar eso a nuestros campos para poder entenderlo mejor. Pero si hacemos esto, vamos a trabajar mejor en la producción y vamos a poner las cosas donde las necesitamos. Los lugares donde hay subproducción es algo complicado y nosotros nos tenemos que asegurar de que las técnicas que utilizamos son tan importantes como lo que ponemos en el suelo y el tipo de tractor. Señor Buffett, habla como un productor de apresido. ¿Cuál cree usted que es la función de los gobiernos y de organismos supranacionales como las Naciones Unidas con respecto a la seguridad alimentaria y la distribución de recursos? Bueno, voy a volver a algo que ya dije un par de veces. No hay ninguna organización, ni las Naciones Unidas, que pueda tener éxito si el gobierno no le permite. Las Naciones Unidas pueden hacer cosas en un país siempre que sea invitada por un país, y una vez que están invitados en un país tienen que hacer cosas que sean compatibles con lo que ese gobierno quiere que hagan, y entonces no tienen el apalancamiento, no tienen el potencial o no tienen el músculo y la fuerza para poder cambiar las cosas en gran medida. Pueden ayudar y pueden hacer cosas en emergencia, por ejemplo, pero por ejemplo si vemos la FAO, los cambios que he visto, las acciones que he visto muy importantes, es lo que hace la FAO, pero depende del país en el que están operando. Yo creo que la respuesta es que el gobierno
is the big play. En definitiva, es el gran actor, y si no nos van a permitir aumentar la producción o lo fuerza a hacerlo de una manera que no le parece sustentable, o lo hacen en la medida en que tienen apoyo financiero, porque está el tema de la educación, está el tema de los subsidios. Todo esto tiene un impacto muy importante en cómo les va a los productores agrícolas. Yo soy antiguo, tomo de la botellita. En realidad para mí estaría mucho mejor una Coca-Cola, pero el hecho es que la cuestión es que lo que hemos aprendido una y otra vez es que todo depende del gobierno de cada país, porque es el gobierno que va a hacer que los productores agrícolas tengan éxito o no. Nosotros tenemos un gran apoyo de nuestro gobierno en nuestro país. Parte de ese apoyo ha sido bueno, a veces no ha sido tan bueno, porque a veces los distintos grupos actúan de manera distinta por distintas razones. Es lógico que cada país quiera ser autosuficiente en producción de alimentos. Y entonces esto va a depender del gobierno si nos va a ayudar a ser autosuficientes. Así que insisto, es que todo depende de lo que hace nuestro gobierno o el gobierno de ustedes, cada uno en su país. De eso va a depender el progreso de los productores agrícolas. Si el comportamiento del consumo de los usuarios es compatible con esta idea de sustentabilidad, no en la actualidad. Si seguimos haciendo lo que hacemos ahora, no va a faltar mucho antes de que surjan problemas importantes. En Estados Unidos tuvimos algunos despertares, algunas alarmas. En este momento estamos sufriendo una sequía importante. Tenemos los productores en Arizona que bombeaban 250 galones de agua del suelo y ahora ya no lo pueden hacer. Tenemos un costo energético muy importante. Obviamente estos recursos energéticos se están agotando cada vez más rápidamente. Yo creo que el agua es en donde vamos a hacer la diferencia y es lo que puede llegar a colapsar todo. Yo creo que la gente tiene que pensar qué es lo que hacía hace 5 años antes de que tenían el problema. O sea, se dan cuenta de en dónde surgió el problema. En este momento se le está haciendo juicio a algunos productores porque están contaminando con nitrato. Eso va a ocurrir cada vez con más frecuencia. No va a desaparecer y los productores en Estados Unidos tienen este lujo de estar protegidos legalmente. Hace años, cuando las leyes que hay ahora no estaban, el poder estaba en la agricultura, porque la agricultura podía poner las leyes, era la que regía todo. A medida que el ámbito agrícola, que los productores pedimos representación en el Congreso, vemos que cada vez vamos a ir perdiendo ese poder político, si se quiere, ese apalancamiento político. Yo creo que en la actualidad hay mucha ciencia y ocurre en Argentina, porque en Argentina se está hablando de esto. Mejor que se despierten, que dejen de hacer las cosas como las venían haciendo hasta ahora. Y de hecho eso está ocurriendo acá. Nosotros tenemos problemas serios en Estados Unidos y para resolver eso necesitamos que la organización de ustedes, APRESIDO, organizaciones similares, actúen, porque nuestra solución es cómo podemos seguir haciendo agricultura de manera sustentable. Pero tenemos que definir qué es sustentable, porque hay gente que define la sustentabilidad de distintas maneras, pero creo que tenemos que estar de acuerdo en utilizar mejor los nutrientes, utilizar mejor el agua, cómo poder producir más con menos, etcétera. Esa es la definición de trabajar de manera sustentable, de trabajar con sustentabilidad. Supuestamente usted sabe que el Papa es argentina, que acaba de publicar una encíclica sobre el cambio climático, países ricos, países pobres, el acceso al agua.
y el abordaje destructivo del medio ambiente que hace el hombre. Bien, yo creo que es un derecho humano el uso adecuado del agua y la suficiente cantidad de alimentos. Yo viajo en todo el mundo y veo que hay miles de millones de personas en la actualidad que no tienen acceso a lo que todos los que estamos acá en esta sala tenemos acceso. Y esto es un problema por muchas razones, pero es un problema por los derechos humanos y personales de esta gente, de educar a sus hijos, de ser productores, ciudadanos productivos en ese país. Y yo creo que la única manera en que podemos esperar que las cosas mejoren es que justamente que la gente tenga acceso a agua limpia, agua potable y a una suficiente cantidad de alimentos. Y esto es un derecho humano básico. Cuando llegamos al tema del cambio climático, es decir, todos tienen una opinión, todos opinan, algunos tienen fundamento científico, algunos no tanto. Yo creo que es difícil saber exactamente qué, pero yo les digo que basado en experiencias que yo he tenido, algo ha cambiado. Yo iba a Canadá durante varios años y iba cada 5 años. Y cada año el agua se derretía. Por ejemplo, en el verano el agua se derretía más rápido, había más escasez de agua. O sea, algo está cambiando en el ambiente. Si nosotros vemos a nuestros productores agrícolas en Nebraska, los campos en Nebraska, no sabemos qué decir en realidad, porque la producción agrícola se hace cada vez más difícil porque hemos experimentado sequía, hemos experimentado con distintos usos del agua y todo sube o baja para una dirección o para la otra. No sé cómo definir todo esto, todo este cambio, pero es un desafío y lo difícil de esto es entender el fundamento científico de todo porque es lo que le digo a los productores agrícolas, a lo que le digo a los que estamos en agricultura. Sigamos a la ciencia, porque si seguimos a la ciencia vamos a poder manejarnos mucho mejor y creo que tenemos que fundamentarnos en la ciencia. Pero también pensemos que la ciencia tiene sus vueltas, o sea que necesitamos buenas instituciones públicas que nos den buena información e información fidedigna para poder tomar buenas decisiones. Con respecto a su fundación, queremos saber cuál es su misión, qué tipo de proyectos están financiando y cómo seleccionan esos proyectos. Quizás mi fundación es un poco distinta que otras fundaciones privadas en Estados Unidos. En Estados Unidos hay fundaciones privadas que son un poco distintas que en el resto del mundo. Tienen beneficios impositivos porque la misión es beneficiar a la sociedad. Y esa es nuestra misión, beneficiar a la sociedad, hacer el bien público. En Estados Unidos tenemos muchos desafíos, tenemos inseguridad alimentaria y estamos trabajando sobre esto en temas como, por ejemplo, tratar de convencer a los productores agrícolas que piensen en la siembra directa, en una agricultura sustentable. Pero la mayor parte del uso de nuestros fondos es para ayudar a África y en algunos lugares de América Latina a los pequeños productores, poder brindarles un sistema que le permitan por sus propios medios tener un sistema que sea predecible y productivo en un periodo extendido de tiempo. Y esto no es tan fácil de hacer porque están los sistemas de educación y otros sistemas que hacen que la agricultura sea exitosa acá o en Estados Unidos o en Australia, no existen en África. No tienen recursos, no tienen la financiación, no tienen el apoyo. Entonces, otra área en la que trabajamos, que son áreas de conflicto, y esto lo venimos haciendo desde hace años, lo hacemos en Burundi, en Congo, en repúblicas de África donde es muy difícil
trabajar también en países de América Central, en El Salvador, en Guatemala. En la actualidad no es tan fácil porque hay muchos temas, muchos problemas que dificultan el acceso a la agricultura y no podemos ignorar que esos problemas, esos obstáculos existen, así que tenemos que trabajar en esas áreas, tratar de subsanar esas áreas de conflictos. ¿Qué cree que debe hacer su fundación para lograr o para cumplir con estos temas que ustedes están abordando? Nosotros sabemos que tenemos que correr riesgos. El dinero en nuestra fundación, que nosotros tenemos que tomar las decisiones de manera muy simple. No tenemos un directorio, no tenemos una comisión directiva. Por supuesto, está la reglamentación, la legislación que establece el gobierno. Nosotros tenemos que desarrollar acciones que cumplan con esta legislación, pero el objetivo de nuestra organización es no fallar, es no fracasar. Y le debo decir que muchas veces fracasamos más de lo que tenemos éxito. ¿Por qué fracasamos? Porque estamos corriendo muchos riesgos o porque trabajamos en áreas de riesgo. Por ejemplo, en Congo Oriental tratamos de implementar un sistema o de manejar un conflicto con rebeldes y que otro se hubiera vuelto loco. Bueno, a veces estamos en situaciones en que decimos la cosa se nos pone difícil, mejor no nos vamos, pero no nos podemos ir, nos tenemos que quedar y tenemos que afrontarlo y tenemos que asumir que fracasamos y que bueno, cuando fracasamos es tratar de aprender qué podemos hacer la próxima vez para no fracasar, para tener éxito. ¿Y qué función le parece que Argentina debería jugar en este contexto? ¿Qué debería hacer APRESID en concreto? Y a nosotros nos gustaría raptar a APRESID y llevarnos a Estados Unidos. Lo que ocurre es que si alguien viene y nos dice o nos quiere vender algo y nos dice que los ingresos en la empresa van a aumentar así tanto, sabemos que no va a ser tan maravilloso. Tenemos este palo de hockey que pueden llegar a lograr los productores agrícolas si se pasan a la siembra directa. Pero lo que APRESID hace y lo que está ocurriendo en Argentina es el mejor ejemplo que le podemos dar al mundo. Es algo que el mundo necesita entender, los productores agrícolas del mundo necesitan entender. El gobierno necesita entender qué importante qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando. En la presentación que vimos, que escuchamos hoy más temprano, hay un proceso de certificación. Yo me moriría, me encantaría tener un proceso de certificación en Estados Unidos. Pero ese certificado tiene que transferirse, trasladarse a algo que sea beneficioso, que sea un beneficio. El gobierno tiene que entender, y nuestro gobierno en Estados Unidos tiene que entender la importancia de ese sistema y el proceso que se implica y recompensarlo. Si nos aseguramos de tener agua limpia, de que estamos preservando el suelo, que estamos preservando la materia orgánica y otros aspectos de la salud del suelo, que lo estamos manteniendo para generaciones futuras, esto tiene que ser la prioridad de cualquier gobierno. A lo mejor, a través de un proceso de certificación, podemos generar conciencia, aumentar la conciencia de esta importancia. La mayoría de los que estamos acá somos productores y ustedes están haciendo algo en este país que el mundo tiene que entender. Y ese mensaje tiene que transmitirse, tiene que salir y el gobierno tendría que estar orgulloso de ustedes como productores por el trabajo que están haciendo en este área. No lo están, pero deberían estar. A lo mejor otro tendría que decir lo que yo estoy diciendo, pero bueno, es muy importante lo que están haciendo en Argentina. Muchas gracias por esto. Mientras esperamos las preguntas del público, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir de su libro, 40 Tons? Yo no sé si todos saben de este libro, 40 Tons.
is 40 Chances, I went down Yo our John Deere dealership where I buy a lot of our equipment back in Illinois. estuve en una ciudad de Illinois donde compro todos los equipos. All of us farmers 40 Chances se llama el libro, 40 posibilidades, 40 oportunidades. Si ustedes conocen a los productores, los productores se las saben todas, tienen todos los números solucionados, tienen todo solucionado, pero guys have it all wrong. lo primero que le tenemos que decir a lo mejor a nuestros productores allá es que miren, están equivocados, no la tienen, ustedes la tienen muy clara, pero no es así. Everything just kind of blended together. One Eh, year to the next. You planted, fertilized, Uno, digamos, de un año a otro tiene que tener en cuenta que hay que hacer todo junto. Uno fertiliza, uno siembra o uno pone herbicidas, pero tenemos que parar en una de esas y ver qué es lo que hicimos y pensar que en algún momento nosotros nos vamos a bajar del tractor y van a subir nuestro hijo, nuestra hija y van a tener la posibilidad de cultivar 40 cultivos distintos, pero van a tomar una decisión. okay, this year, next year, you just keep everything. Nosotros lo que hacemos es de un año a otro seguimos haciendo la misma masa de cosas, todo mezclado y no nos paramos a no nos detenemos a pensar qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el mejor cultivo que puedo plantar. Y si uno paramos, si uno se decide a parar, empieza a pensar de manera distinta. How come my planter's not planting? And I'll say, well, do you have your Bueno, a mí me pasa con mis hijos que hablamos y decimos, bueno, hay un problema con la sembradora, ¿cómo podemos hacer? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es no apurarnos, parar un minuto. No hay que hacerlo todo tan automáticamente. Hagamos las cosas bien, hagamos un plan, planifiquemos qué vamos a hacer. A lo mejor el costo será mayor, pero bueno, no nos apuremos. Yo siempre pensaba que cuando el maíz crece no vemos las hileras, pero ahora creo, bueno, yo tengo GPS y por supuesto que esto me permite decir, bueno, yo esto lo voy a corregir ahora, no voy a esperar al año que viene. Cuando nosotros vamos a la escuela, nos educamos, desarrollamos experiencia y a lo mejor creemos que podemos acceder a estas 40 oportunidades o posibilidades sin ningún problema. Pero yo creo que lo mejor es hacer cosas buenas con estas 40 posibilidades distintas que tenemos. Así que mi libro, 40 Chances, 40 oportunidades, es de hacer las cosas bien. I think that we are out of time. We won't have the opportunity to share questions with the audience. Ahora el público hará preguntas y tendrá... No tenemos tiempo para las preguntas, pero bueno, queremos agradecer todo lo que ha dicho. Sabemos que ahora... sabemos que ahora va a ir a recorrer algún campo y seguramente va a disfrutar. Fuerte aplauso.